Palabra pastoral de entre semana, miércoles 9 de noviembre. Anciano de Distrito Rapetti. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, una muy cordial bienvenida en esta tarde de miércoles a esta palabra pastoral que hoy tenemos para este día 9 de noviembre. Y la hoja que hoy tomamos ha sido titulada Un nuevo hombre. Y vamos a leer el texto de Efesios, el capítulo 4, los versículos 23 y 24, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis amados hermanos, una vez más nuestro Padre Celestial nos recibe con una palabra maravillosa, con una palabra que busca profundizar y seguir transformando nuestros corazones en el sentir de Cristo y en esa línea maravillosa hacia nuestro amado Padre Celestial. Hemos escuchado muchas veces de esa nueva criatura en Cristo que ha sido engendrado en cada uno de nosotros. Y entonces esto nos lleva a ese nacimiento y surgimiento de ese nuevo hombre, esa nueva criatura. Y para poder divisar claramente ese desarrollo, hay señales, y hoy la palabra nos indica dos claras señales para poder profundizar. La justicia y la santidad son señales de esa nueva criatura espiritual. En el libro de Efesios, que ha sido tomado en este capítulo 4, es planteada esa diferencia que existe entre el viejo hombre y el nuevo hombre. En el viejo hombre, simbolizado a esa criatura terrenal que por consiguiente del pecado y de su naturaleza vive en un estado de lejanía de Dios. Y el contraste evidente es ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que aceptó a Cristo como el Hijo de Dios con fe y vive, adapta su vida conforme al Evangelio. Entonces, este contraste, cuando se inicia en el alma del creyente, de aquel que acepta a Cristo, que acepta a Dios en su vida, comienza un desarrollo que es precisamente una renovación, ese poder nacer de nuevo. Y en esto recordaba en estos días, leyendo los pensamientos, esa posición creyente de Nicodemo, pero que buscaba ser ayudado, porque el Señor le dijo: si no nacieres de nuevo, no tendrás parte conmigo. Y entonces él, preocupado, pensaba: tengo que ir una vez más al vientre de mi madre. Y el Señor le enseñó que tenía que renacer de agua y de espíritu. Y justamente el texto nos habla de una renovación, de un renacer. Y nos ejemplifica hacerlo en el espíritu de nuestra mente. Y eso, hermanos, claramente quiere decir que cuando a través del sellamiento hemos recibido el don del Espíritu Santo, su vida, su desarrollo, su existencia comienza a dar en nosotros el florecimiento de aquellas cosas que vienen de Dios. Hemos escuchado que por recibir el don del Espíritu Santo han sido dados dones, la fe, el amor, la templanza, la paciencia, la humildad. Y esos dones son un renovar, que renuevan el espíritu, que renuevan ese estado de comunión profundo desde nuestro interior hacia Dios. Un proceso que no es automático, que lleva su tiempo, que tenemos que ir avanzando día a día, que es un vestirse, dice la palabra hoy, de ese hombre nuevo, y eso lleva su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, su constancia. Algo que todos los días rogamos a Dios: Padre, dame la fuerza para poder vestirme con los atributos maravillosos
que a través de tu palabra, que a través del sacramento podemos ir recibiendo en cada una de nuestras almas. Hablamos de señales y entonces esas señales, por un lado, se mencionó la justicia, ¿sí? Esa justicia divina, esa justicia maravillosa, esa justicia que está basada ¿en qué? En la certeza de la venida de Jesús, de su obra, de su sacrificio, de lo que esto dejó para cada uno de nosotros, de ese obrar que en la continuidad del obrar de Jesucristo fue desarrollándose en sus discípulos, hoy en nuestros apóstoles, pero es vital para nosotros, para el creyente, justamente aceptar ese mensaje, creer en el Evangelio de Jesucristo, obrar conforme a todo esto. Entonces, aceptando ese Cristo, aceptando su sacrificio, participando a través de la Santa Cena. Entonces, en ese acto de comunión, nos vamos nutriendo y vamos recibiendo esas vestiduras maravillosas que van adornando nuestra alma, que la van ataviando como novia que se prepara para las bodas en el cielo. En esta justicia hermosa, maravillosa, encontramos el apoyo maravilloso del amor de Dios. Y justamente la justicia de Dios es aquella que ante el pecado, ante nuestras debilidades, ante nuestros tropiezos en la vida de fe, nos contienen, nos alientan, nos levantan, ¿sí? Y en esto es maravilloso reconocerse como tal. Por eso también en su momento, para enseñar, Jesús colocó esa parábola que todos recordamos del fariseo y el publicano. La podemos leer en Lucas, en el capítulo 18. Allí claramente dos posturas. Por un lado el fariseo, que de manera prepotente, podríamos decir, fuera de medida, falto de humildad, agradecía porque no era como el otro, o como los pecadores, o como los hombres malos, o como los que se equivocan. Sin embargo, el publicano golpeaba su pecho y pedía clemencia. Apiádate de mí, que soy pecador, que soy falto, que intento y tantas veces fracaso. Esa posición, hermanos, ese corazón fue justificado. ¿Por qué? Porque encontró justamente esa posición humilde. Y cuando entonces humildemente nos entregamos al Señor, Él puede trabajar en cada uno de nosotros y nos lleva a esa hermosa perfección. Por eso también nos tenemos que vestir de esa justicia, ¿sí? Porque justamente el justo vivirá por la fe. Y tenemos que aferrarnos a través de la fe. Y esa fe la tenemos que alimentar a través de la palabra. Se habló de santidad. ¿Por qué? Y porque cuando el Señor es santo. Es una característica de Dios la santidad. Y Él nos invita a ser santificados. La palabra y el perdón de los pecados nos santifican cuando podemos con fe y humildad estar ante ellos y colocar nuestra alma ante ese acto lleno de amor, lleno de misericordia. Por eso también queremos tomarlo en hermosa forma de comunión para nuestra vida y poder que ese poder del Espíritu Santo nos lleve a acercarnos y a unirnos una vez más a Dios. Y cuando entonces lo dejamos que esto suceda, Dios permite esa maravillosa transformación, se da lo que hemos leído en el texto, somos renovados. Y en esa renovación, hermanos, ¿qué pasa? Nuestro pensamiento se aclara, ese pensamiento que muchas veces tiene dudas, que muchas veces contrasta con lo que siente el alma. Y somos llenos de fuerza. ¿Para qué? Para obrar. Entonces, con los pensamientos claros, con el obrar renovado y fortalecido, podemos obrar. Y entonces, como tantas veces hemos cantado, quiero obrar conforme a tu palabra, quiero obrar conforme a tu sentir, que lo podamos hacer, hermano, con un corazón limpio, con amor, como dice este hermoso himno. De esta manera
portamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De este modo vivimos la esencia de Dios en su obra de amor. De este modo, humildemente, también podemos compartir en nuestra interacción. ¿Con quién? Con el prójimo, con la creación con la cual convivimos, a la cual valoramos, a la cual respetamos, a la cual tenemos por maravillosa, porque es obra de nuestro Creador, porque es obra de nuestro Padre Celestial y porque somos obra de sus manos. El hecho maravilloso de poder entonces estar viviendo esta hermosa transformación. Ese nuevo hombre, esa nueva criatura, ese nuevo ser espiritual que Dios construye con su amor, con su constancia, con su deseo, con todo lo que el Padre permanentemente da y seguirá dando para cada una de nuestras almas. Por eso, hermanos, que podamos permitir que Dios realice este maravilloso proceso de transformación. Entreguémonos en fe, con confianza, pongamos todo siempre en las manos del Padre, luchemos, estemos, porque es vital poder estar en contacto con la palabra, con el sacramento. Ha sido mencionado hoy como esa fuerza transformadora, el sacrificio de Cristo y la Santa Cena. Procuremos, hermanos, llegar a la casa del Padre, estar en los servicios divinos, ser parte de esa ceremonia maravillosa del perdón y la comunión en Cristo a través de la Santa Cena. Y eso no solo nos fortalecerá, sino irá transformando este ser imperfecto en ese ser maravilloso que Dios prepara para que entonces las bodas celestiales, ese día maravilloso que todos esperamos, la venida de Cristo, que forma parte del centro de nuestra alma, pueda ser alcanzada, tomado de la mano de la gracia de nuestro Padre Celestial. En ese sentido, hermanos, deseo lo mejor para todos, que nos podamos apoyar, la oración, el ruego constante por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros servidores, que también sea un estímulo maravilloso, porque cuando sentimos la oración de nuestro hermano, somos fortalecidos también de manera grande. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Llevo también a ustedes el saludo y los mejores deseos de nuestro querido apóstol de distrito, apóstoles, obispos y todos los siervos. Dios bendiga grandemente y hasta cada oportunidad en que el Padre nos permita unirnos en ese ruego y en ese sentido. Hasta siempre.